Saludos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo he construido un generador solar utilizando una placa solar, un regulador de carga y una batería de coche donde almacenar la energía. Además, he puesto unas bombillas de 12 voltios, una toma para poder conectar pequeños electrodomésticos de viaje y un inversor al que poder conectar aparatos que funcionen a 220 voltios. Para tenerlo todo recogido, he hecho una caja del tipo Flight Case como las utilizadas para transportar equipos musicales, adaptándola a las medidas de mi batería y de mi inversor. No soy ningún experto, por lo que igual hay alguna cosa que no ha quedado del todo perfecta, pero espero que el resultado os guste tanto como a mí. Comenzaremos viendo el esquema eléctrico. Como componentes principales tenemos un panel solar, un regulador de carga, una batería de coche de 12 voltios, 3 bombillas LED de 12 voltios y 3 vatios cada una, un inversor de 12 voltios de corriente continua a 220 voltios de corriente alterna y una toma de 12 voltios del tipo encendedor de vehículo. Primero se conectarán los polos positivo y negativo de la placa solar a sus respectivas entradas en el regulador. Y lo mismo con la batería, a la que se le añadirá un interruptor en el cable negativo para evitar que se descargue cuando no se use el generador. Las 3 bombillas se conectarán en paralelo a la salida que se indica en el regulador. El positivo del inversor se conectará directamente al positivo de la batería y el negativo a la salida del interruptor. La toma de 12 voltios se puede conectar directamente a los polos del inversor. Para montar la guirnalda de luces necesitaremos un conector C13 macho, un enchufe C14 hembra, 10 metros de cable de 2 hilos, 3 bombillas LED de 12 voltios, 3 casquillos E27 y 3 interruptores. La idea es poner un enchufe encastrado en la caja para poder conectar y desconectar las bombillas fácilmente. Para ello habrá que desmontar el conector C13 macho y conectarle uno de los extremos del cable de 2 hilos a 2 de sus polos. Para esta primera parte se puede cortar un trozo de unos 3 o 4 metros de cable y empalmarlo por el otro extremo con otro cable de unos 2 o 3 metros. Se pueden empalmar tantas secciones como bombillas se quieran poner. Cada grupo de empalmes irá a un interruptor y cada salida de estos a un portalámparas. Lo siguiente será soldar 2 cables al enchufe C14 hembra que irá en la caja y que por el otro extremo se conectarán al regulador como figura en el siguiente esquema. Este tipo de enchufes se pueden obtener fácilmente de un ordenador viejo. Para conectar el panel solar he usado los siguientes materiales: un conector C13 hembra, un enchufe C14 macho, cable de extensión solar con sus conectores, el controlador de carga y el panel solar. Al igual que con las bombillas, he puesto un enchufe en la caja para conectar y desconectar fácilmente el panel solar. Y el proceso es el mismo que con el conector de las bombillas. Una vez desmontado el conector, se conectan los 2 cables de extensión solar a 2 de sus polos, teniendo en cuenta que luego coincida su polaridad con la entrada en el regulador. En un extremo quedarán los 2 terminales a los que se conectará la placa solar y en el otro el conector que irá al enchufe de la caja.
A este enchufe también hay que soldarle dos cables que irán conectados al regulador de carga, teniendo en cuenta la polaridad que marca el regulador y la del conector que hemos montado antes como figura en el esquema. La instalación de la toma de 12 voltios no tiene ninguna complicación, ya que se conecta directamente a los polos del inversor. Y por último, la instalación del interruptor y las conexiones del inversor y la batería, para lo que he usado un interruptor de palanca de 12 voltios, cables de conexión de batería, conectores rápidos de batería, una regleta de conexión eléctrica y un inversor de onda pura. El cable negativo de la batería lo he soldado a una patilla del interruptor y la otra patilla la he soldado a otro cable al que, usando una regleta, he conectado por un lado el regulador y por otra al negativo del inversor. Del polo positivo de la batería he sacado dos cables, uno que va al regulador y otro al polo positivo del inversor. En el manual de instrucciones del regulador de carga figuran cómo se deben de hacer las conexiones y en qué orden, recomendando no conectar la placa sin haber conectado antes la batería. Yo he usado este tipo de conectores rápidos, aunque en el mercado existen de diferentes tipos y formas. Y finalmente, así es como queda toda la instalación eléctrica. Únicamente faltaría conectar la placa solar a este enchufe que se ve más a la izquierda. Así como está, funciona todo perfectamente, pero para tenerlo todo más limpio y organizado, he fabricado una caja a medida como mostraré en la siguiente parte del vídeo. Espero que os guste el resultado. Estos son los materiales que he usado para construir la caja. Madera OBS de 9 mm, contrachapado de 18 mm, plancha antihumedad de aluminio para muebles de cocina, 2 metros de perfil de ángulo de 20 mm, 2 metros de perfil macho-hembra de 10 mm, 8 cantoneras de bola pequeñas con rebaje, 8 refuerzos de ángulo pequeños, 2 cierres de mariposa pequeños, 2 bisagras con freno de 90 mm, 2 asas de superficie con resorte, una rejilla de ventilación horizontal, 1 metro de perfil plano de 1 centímetro, 1 metro de perfil de ángulo de 1,6 centímetros y remaches de 4 x 16 mm, tornillos y arandelas. En dos tableros de OBS de 80 x 40 y 9 mm de grosor dibujé las piezas necesarias para fabricar la caja, tanto los laterales como la tapa. Para la base, ya que tenía que soportar los 18 kilos de la batería, utilicé madera contrachapada de 18 mm de grosor. Con la ayuda de una sierra de calar y sujetando la madera con unos sargentos, corté todas las piezas que necesitaba de la madera OBS. Y después, con unos sargentos de 90 grados y una pistola de clavos, monté la estructura de las dos partes de la caja. La parte superior de la tapa la dejé sin clavar porque antes tendría que hacerle un recorte donde iría el regulador de carga. Para la base, como he dicho antes, corté una madera contrachapada de 18 mm, que sujeté a la estructura con tornillos para darle más resistencia. Y una vez que las dos partes de la caja estaban montadas, tocaba unirlas con dos sargentos grandes para marcar la posición donde irían los cierres de mariposa. Alineando una mitad del cierre de mariposa con el borde del perfil híbrido, pude marcar en una madera la medida de los recortes que tendría que hacer para instalar los cierres. Y una vez que los huecos para los cierres estaban cortados, marqué y recorté el hueco donde iría la rejilla de ventilación.
Ahora, el siguiente paso que hice fue cortar el hueco donde iba a poner el regulador de carga. Para hacerlo tuve que tener en cuenta el ancho de 20 milímetros de los perfiles que iba a poner en los ángulos de la caja. Con la ingletadora corté el perfil híbrido de 10 milímetros. Además de usarlo para que la caja se quede bien cerrada, lo he usado para sujetar el recubrimiento de aluminio de los laterales de la caja y que veréis más adelante. En la parte de abajo se coloca en un sentido y en la parte de la tapa a la inversa, y así encajan haciendo un cierre más o menos hermético. Comprobé que los cierres de mariposa encajaban bien y corté todos los perfiles de ángulo que bordean la caja, pero antes de montarlo todo aún me quedaban recortar en la tapa el hueco para la ventilación del inversor y otro en el otro extremo donde lleva la salida de 220 voltios. Y ahora que ya tenía la tapa terminada y clavada, ya pude empezar a cortar las chapas de aluminio que recubrirían la caja. Al ser una lámina fina se corta bien con unas tijeras de mano para corte de chapa, y algunos recortes los hice con unas tijeras de electricista. Estas chapas que he usado se usan para proteger los muebles de cocina en los que se guardan los productos de limpieza. Empecé a usarlas en este tipo de cajas porque me parece que le dan un acabado muy bonito a la vez que protege la madera de los golpes, y al ir remachadas a los perfiles de aluminio les da mucha resistencia. Para colocar el recubrimiento se empieza por uno de los laterales de la caja. Va metido entre la madera y el perfil híbrido de 10 milímetros de anchura y es por eso por lo que he usado esta madera de 9 milímetros de grosor. Si la madera fuera más gruesa no podría haber puesto este recubrimiento o habría tenido que lijarla hasta que entrara todo en el hueco del perfil. Una vez cubiertos los 4 laterales, pude empezar a remachar los perfiles de ángulo que sujetan los bordes de la chapa de aluminio y dan fuerza a la estructura. Se ponen a ras del perfil híbrido y con un refuerzo de ángulo remachado por encima de los dos hace que queden unidos. Donde el remache pillaba aluminio no era necesario poner nada, pero donde solo había madera al otro lado tuve que poner unas arandelas para que el remache tuviera donde agarrarse sin atravesar toda la madera. Y el último trozo del recubrimiento se pone en el culo de la caja, donde además de sujetarlo con los perfiles de ángulo, se colocan las cantonelas de bola que protegen las esquinas. Yo he usado este tipo porque las tenía por casa de otras cajas que hice anteriormente, pero también las hay planas, de metal, de plástico, apilables, y si se quiere también se le pueden poner unas patas de goma en la base. Y para dar esta parte por terminada, solo me faltaba remachar la rejilla de ventilación.
Una vez terminé la parte de abajo, me puse con la tapa, donde además tendría que instalar el interruptor de encendido, el regulador de carga, el inversor, los conectores y la toma de 12 voltios. Para poner el recubrimiento de aluminio se hace exactamente igual que para la otra parte de la caja que ya he hecho, solo que en esta parte es un poco más laborioso por la cantidad de recortes que hay que hacer. Además, con el perfil de ángulo de 1,6 centímetros y con el perfil plano de 1 centímetro, tuve que hacer los marcos para el regulador, para el hueco donde iría el enchufe de 220 voltios y para el hueco de ventilación del inversor, donde también le puse un trozo de rejilla de aluminio. Volví a sujetar las dos partes de la caja con unos sargentos grandes, ya que ahora que tenía todo el recubrimiento puesto ya podía colocar los cierres de mariposa. Una vez puestos en su sitio, solo había que marcar dónde iban los agujeros, taladrar y remachar. Para terminar la tapa y antes de poner las bisagras, tenía que hacer el marco embellecedor del regulador. Primero corté con la ingletadora los perfiles de los lados más largos y que irían remachados a la madera. Para que se quedaran en su sitio, puse el regulador por encima del revés y una vez remachados ya pude medir y cortar los lados cortos a su medida. Y una vez puestos los perfiles en su sitio con el regulador de nuevo al revés, pude marcar dónde irían los agujeros para los tornillos que sujetarían las pletinas y el regulador.
Y ahora sí, le toca el turno a las bisagras. De nuevo sujete todo con los sargentos y lo mismo que hice con los cierres de mariposa, lo hice con las bisagras. Ponerlas en su sitio, marcar los agujeros, taladrar y remacharlas a la caja. Y para terminar con los herrajes, solo falta colocar unas buenas asas que aguanten todo el peso de la caja con la batería. En vez de con remaches, los coloqué con unos tornillos y tuercas de métrica 6 para así, si un día se rompen, poder cambiarlas fácilmente. Y este fue todo el proceso que seguí para hacer la caja del generador solar. Ahora solo falta lucirla un poco por dentro, ya que habiendo quedado tan bonita por fuera, queda un poco feo abrirla y ver toda la madera, los tornillos, los remaches. Así que lo más sencillo que se me ocurrió fue forrarla con láminas de goma eva de color negro y pegarlas a la madera con pegamento en spray. Y eso ha sido todo. Ahora solo falta meter dentro la batería y conectar todos los componentes para tener el generador solar terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y que os pueda servir de ayuda o de idea por si teníais pensado algo así para darle uso a alguna batería vieja de coche. A lo mejor no sirve para hacer funcionar grandes electrodomésticos, pero puede ser muy útil para poder tener energía si os vais de camping, para iluminar una habitación en caso de cortes de luz, cargar móviles, ordenadores o conectar una nevera de viaje, por ejemplo. Todo depende de la capacidad de la batería que se use o si se usan varias baterías a la vez, consiguiendo así más capacidad. Y lo mismo ocurre con la placa solar. No es lo mismo usar una placa de 80 vatios como la mía o usar varias de mucha más potencia para cargar más rápido las baterías. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribíos a mi canal. Este es el primer vídeo que hago, pero espero ir subiendo más de las diferentes cosas que vaya haciendo. ¡Hasta pronto!